Sean todos y todas muy bienvenidos a este curso Desarrollo Curricular, Ciencia, Salud y Medio Ambiente 3, Biología. Ha sido un poco difícil el comienzo de este curso, pero no imposible. Así que les doy la bienvenida, ¿verdad? Pongámonos cómodos y vamos a comenzar ya este primer video que va a tratar sobre la unidad 01, que son los fundamentos de biología. ¿Sí? En él vamos a estudiar todo el marco conceptual de lo que es la biología como ciencia, ¿sí? Y los objetivos de la biología y algunos otros ítems que están señalados en la ruta de aprendizaje de esta semana, que ustedes probablemente ya la leyeron. Ok, vamos entonces pues. De aquí en adelante vamos a trabajar en offline, o sea, vamos a trabajar con lo que es la pantalla completa para que ustedes puedan apreciar mejor la presentación, que por cierto me costó bastante hacerla. Van a ver por qué motivo o razón fue de que esta cosa pues tardó un poquito, pero bueno, vamos. El primer tema que vamos a abordar es los objetivos del aprendizaje. Bueno, dentro de los objetivos de aprendizaje, ¿verdad? Podemos decir que estos son conocer, comprender y utilizar las estrategias y conceptos básicos de las ciencias naturales que hemos aprendido durante toda nuestra vida, desde que estábamos en el kinder, en primer ciclo, segundo, tercero del bachillerato. Eso se llama conocimientos adquiridos, o sea, los conocimientos que ya tenemos dentro de nuestro bagaje. ¿Ok? Y, ¿verdad? Todos estos conceptos, estos preconocimientos de las ciencias naturales nos van a ayudar a interpretar los fenómenos naturales que se dan en nuestro entorno y, por qué no decirlo, se dan en cualquier parte del mundo, ¿verdad? De esa manera vamos a tener un entendimiento mejor de lo que es la biología moderna. Asimismo, es muy importante que tengamos la capacidad de sintetizar los conocimientos adquiridos en esquemas para organizar y optimizar el estudio. Y ahí es donde entran las famosas tareas con los mapas mentales, ¿verdad? Que es una manera que ustedes puedan sintetizar, hacer un feedback, una retroalimentación y aprender de una mejor manera. Y como ustedes pueden ver, he tratado de poner lo que nos toca, nuestros objetivos, nuestros objetos de estudio, que no son objetivos sino que objetos. La flora y la fauna, el medio ambiente donde ellos se desarrollan, ¿verdad? Y algunos fenómenos como las násteas que se dan en estas plantas que existen aquí en nuestro país, que son las dormilonas, ¿verdad? Y algunos fenómenos como el crecimiento y la vida animal propiamente dicha. Ok. Ahora vamos a hablar sobre el objeto de estudio de la asignatura. Bueno, podríamos comenzar diciendo que la biología es la ciencia que tiene como objeto el estudio de los seres vivos, ¿sí? Y su entorno, ¿sí? Podemos decir que la biología es una ciencia natural y experimental y que produce conocimiento en forma sistemática. A medida nosotros vamos conociendo los animales, ¿sí? Sus depredadores, su medio ambiente, ¿sí? Su manera de alimentarse, de reproducirse, tanto de plantas como animales, y su soma, su entorno, ¿verdad? La biodiversidad. Entonces, vamos produciendo ese conocimiento sistemático.
Como por ejemplo, si quisiéramos nosotros hacer un estudio sobre los sonpopos de mayo, ¿verdad? Entonces, vamos produciendo el conocimiento en forma sistemática. ¿Verdad? Vamos a ver tamaño, color, ciclo reproductivo, etcétera, ciclo de vida. Entonces, eso es sistemático. Es como el estudio de nosotros, ¿verdad? Que vamos estudiando las partes, no podemos estudiarlo del todo. Sería como abrir una represa llena de agua y que todo se caiga, ¿verdad? Es como la anatomía. La anatomía no la puede estudiar usted, digamos, por ejemplo, la cabeza, ahí estudia los ojos, ahí estudia la nariz. No, 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 no. La anatomía se divide en osteología, en angiología, en neurología, y cada rama de la anatomía es una parte de ella para hacer el estudio y hacer un mejor aprendizaje. Ahora, la importancia de la biología es que nos pone en contacto con la vida y contribuye a la interpretación de la realidad que nos rodea. Eso es muy importante. Interpreta nuestro entorno. El entorno de las personas que viven en la ciudad de San Vicente no es igual al entorno de las personas que viven en el Puerto de la Libertad, que es distinta al entorno de una persona que vive allá en Citalá, allá en la Reina Chalatenango, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver que tenemos entornos de océano, de costa, de selva y de desierto, ¿verdad? Este sería de un bosque tropical. Entonces, de modo que esta interpretación nos permite comprender mejor nuestra posición en la naturaleza y, más importante aún, qué papel desempeñamos. El hombre, qué papel desempeña dentro de un depredador, pues. Y nosotros, ¿qué somos? Individualmente hablando, cada uno de ustedes va a darse esa respuesta. Si somos depredadores, si somos protectores, si somos amantes de la naturaleza, ¿sí? Entonces, eso está dentro de los objetos de estudio de la asignatura. Ok, ahora vamos a hablar un poco de lo que son las actividades profesionales. Los biólogos. ¿A qué pueden dedicarse los biólogos? ¿Dónde se desempeñan? Bueno, primeramente en la investigación, en el área de taxonomía, biología animal, vegetal, comportamiento, etc. ¿Sí? También los biólogos pueden dar asesoría, por ejemplo, en paisajismo, estudios cinegenéticos, restauración ecológica, valoración de recursos y algunos otros más. Asimismo, pueden ser agentes de gestión. ¿Dónde? Bueno, en parques zoológicos, museos, jardines botánicos, ordenación del territorio, que es tan importante, ¿verdad? Más que todo en nuestro país, que es un solo desorden. Aquí construyen casas donde les apunta la nariz. Y la administración de instituciones. Ok. El biólogo también tiene un gran papel en lo que es la sanidad, ya que ellos saben mucho del área de análisis clínicos, bioquímica, inmunología, nutrición, genética, entre otras cosas. Asimismo, puede participar en el control de procesos industriales. ¿Sí? Por ejemplo, tratamiento fitosanitario de plantas, ¿verdad? Aditivos alimentarios, fármacos, cosméticos, etc. Y pueden también desempeñarse dentro de lo que es la docencia, que es el área de ustedes como profesores, ¿verdad? Y como agentes de cambio, ¿verdad? Dentro de lo que es la comunidad estudiantil. Asimismo, pueden trabajar en el análisis y control de calidad de productos alimenticios, ya sea de comida a la vista o
comida preservada como son todos los enlatados que conocemos. Asimismo, puede trabajar en explotaciones y producciones como la ganadería, la silvicultura, la acuicultura, viveros, producción vegetal, fitotecnia y agricultura en general. Puede también hacer intervención en lo que es la mejora del suelo. Por ejemplo, en el estudio de la salinidad de los suelos, el estudio de los mantos freáticos, en el estudio de la fertilidad, de la cantidad de materia orgánica, etc. Asimismo también en la restauración, ¿vea? Que pueden ser obras de conservación de suelo, obras de mantenimiento de caudales de ríos, etc. Y finalmente, lo que es el control fitosanitario, ¿sí? En esta palabra malherbología, que es el control integrado de las malas hierbas, ¿sí? Y para la patología, etc. Ok. Bueno, miren qué bonito. La división de la biología. Bueno, de una manera general, miren, quiero ser bien claro en este punto. Dependiendo de los autores, existen varias corrientes dentro de lo que es el estudio de la biología, al igual que lo hay en mi campo, que es la veterinaria, ¿verdad? Está la escuela alemana, la escuela americana, y etcétera. Pero el autor que yo consulté, él define, ¿sí?, las divisiones de la biología en 4 grandes áreas. La primera es la biología celular o citología, ¿sí?, que es la rama de la biología especializada en el estudio de la estructura y función de las células más allá de lo que estudia la biología molecular. Tenemos también la biología del desarrollo, que es la rama que estudia cómo es el desarrollo de los seres vivos, desde que se conciben hasta que nacen. O sea, podríamos decir que es el estudio de la embriología, de la formación del embrión y del feto hasta que él es expulsado o parido. Y tenemos la otra área que es la biología marina. Miren qué bonita la tortuguita, ¿verdad? Que es la disciplina de biología que estudia los fenómenos biológicos en el entorno o medio marino. Y finalmente tenemos aquí lo que es la biología molecular, que estudia los procesos biológicos a nivel molecular, o también el estudio de la estructura, función y composición de las moléculas biológicamente importantes, como cuáles, como las proteínas, como los lípidos, los carbohidratos, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, como dijimos, estudia la estructura, función y composición de estas moléculas importantes dentro de los seres vivos. Por ejemplo, también estudia la síntesis de las proteínas, como ustedes pueden ver aquí, a través del ADN y los aspectos relacionados con el metabolismo. Bueno, una pregunta muy importante. ¿Por qué es única la biología? Bueno, primero, porque posee características que no se encuentran en otras ciencias. Fíjense qué interesante, porque posee características que no se encuentran en otras ciencias. Bueno, por ejemplo, en los sistemas biológicos, el azar y la aleatoriedad cumplen una significativa función. Todos sabemos que a través de los procesos aleatorios, una hembra se va a unir a un macho y va a hacer esto, va a evolucionar la especie, ¿sí? Lo aleatorio significa que todo es al azar, ¿sí? Y ahí es donde algunas corrientes como las darwinianas dicen que solamente
evolucionan o sobreviven los más aptos, ni los más fuertes, los más aptos. ¿Sí? Y también podemos decir que la mayor parte de las teorías biológicas se basan no en leyes, fíjense bien, no en leyes, sino en conceptos. Las teorías biológicas se basan no en leyes, sino en conceptos tales como especiación, filogenia, competición, biodiversidad, adaptación, ecosistema y así muchos otros conceptos, ¿verdad? Bioma, etcétera. Ok, ahora vamos a hacer un planteamiento que es los objetivos de la biología. Vamos a plantear un ejemplo para que ustedes entiendan, para que ustedes generen individualmente una idea fuerza dentro de ustedes. ¿Qué es lo que vemos ahí? Vemos una parvada de aves, ¿sí? O murciélagos parece, pero bueno, la idea es que son aves y que están migrando. Vamos a tomarlo así. No vamos a clavarnos mucho. Por ejemplo, la ciencia busca la respuesta a ciertas interrogantes acerca de la naturaleza, ¿sí o no? Claro que sí, esa es la razón de ser, es la piedra angular de la investigación en la biología. Ahora yo planteo lo siguiente, ¿por qué migran las aves? ¿Por qué siempre cuando hay invierno en el norte ellas viajan hacia el sur? ¿Verdad? ¿Cómo ellas recorren esos miles y miles de kilómetros? ¿Por qué no se pierden? Incluso volando sobre el mar. ¿Tendrá el código genético alguna cosa que ver con esta maravilla, con este fenómeno? ¿Sí? Entonces, a partir de estos planteamientos, podríamos, las respuestas que encontremos a estos planteamientos podrían dar origen a más preguntas. Por ejemplo, ¿cómo encuentran su camino las aves migratorias? Como ya lo había dicho. ¿Y por qué tenemos células con diversas funciones? Cuando me refiero a eso es que le digo, por ejemplo, una célula de hígado no tiene la misma función que una célula de cerebro, que sería una neurona. Y la célula de hígado se llama hepatócito y tiene otra función. Ok, qué maravilloso. Sí que está de película esta cosa. Bueno, otro planteamiento más. ¿Qué estudia la biología? Bueno, ahí podemos observar, podemos ver la maravilla que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y que estamos desgraciadamente destruyendo poco a poco. Bueno, la biología es la ciencia que estudia a los seres vivos y es una disciplina que forma parte de nuestra vida diaria, de nuestro cotidiano. Por ejemplo, el día de hoy usted va a salir a la calle y va a poder observar árboles, flores, insectos, otras personas, por supuesto con mascarilla, ¿verdad? Espero que estén utilizando su mascarilla. En las noticias ha escuchado también los avances de la elaboración de vacunas, por ejemplo, cuando esta cosa del COVID vino, ¿verdad? Cómo poco a poco se estuvo esperando, mucha gente muriendo hasta que salió la vacuna, ¿sí? Y también los problemas que se han generado en diversos ecosistemas a nivel mundial, ¿verdad? La extinción de especies animales, el asesinato de manadas de delfines por parte de los japoneses porque les gusta comer, ¿verdad? De qué manera se están exterminando los manantiales, las especies marinas, sobreexplotación. Entonces son problemas que se han generado en diversos ecosistemas a nivel mundial y que la biología sigue de cerca ese tipo de problemas. Incluso cuando vemos anuncios comerciales, escuchamos, por ejemplo, tratamientos para el acné, caída de cabello,
cómo mejorar la elasticidad de piel, el moco de gorila. Entonces, todos estos aspectos, la biología se encuentra directamente relacionada. Todos los problemas que atañen, ¿sí?, al entorno están relacionados directamente con la biología. Y eso es lo que estudia la biología. Bueno, asimismo, en conclusión, podemos decir que la biología estudia a los seres vivos en todos sus niveles. Desde las moléculas, como ustedes pueden ver aquí, una molécula de DNA, hasta el individuo completo, ¿verdad? También estudia los genes, así como las bases neuronales, ¿sí? Las bases neuronales del pensamiento, ¿sí? Sus emociones, la forma como funcionan los seres vivos, las relaciones de las especies con su medio ambiente, el origen de las enfermedades. Aquí podemos ver esta muchacha está tosiendo, y también el comportamiento animal y la historia de la vida. Miren qué interesante, cómo la biología es una ciencia tan poderosa. Bueno, y sigue. En términos más concretos, la biología es una ciencia experimental y sistemática. Experimental porque podemos replicarla, por ejemplo, podemos replicar a través de la siembra de una semilla, podemos replicar el ciclo de vida de una especie vegetal, ¿sí? Asimismo, sistemática porque podemos hacer estudios, ¿verdad?, de los fenómenos, por ejemplo, las plantas, como la fotosíntesis, a través de un estudio de todo concatenado, ordenado, de todos los fenómenos que ocurren, dando una explicación de qué es lo que sucede en la fotosíntesis, ¿sí? O sea que la sistematización y la experimentación pretenden describir los procesos que comparten los seres vivos, la forma en que se mantiene y se multiplica la vida. Pueden ver la diversidad animal, ¿verdad? Y las relaciones de los organismos con su medio ambiente, ¿verdad? Cómo los organismos se adaptan y sobreviven en un ambiente. Podemos ver aquí África, la India, más África, Australia, ¿verdad?, y Norteamérica. Entonces podemos ver que hay muchos entornos distintos y cómo ellos, la biodiversidad, muchos animales, muchas especies de animales, y la relación entre ellos y su medio ambiente. Bueno, ahora viene la parte de historia, ¿verdad? La parte, el marco teórico histórico. ¿Verdad? ¿Cómo nació la biología? Bueno, la biología nació de la curiosidad del ser humano, ¿sí? Una persona vio que de repente del suelo salió una plantita, ¿verdad? Y él se preguntó, bueno, ¿y qué onda, pues? ¿Y esto cómo fue? Y ahí él fue investigando y al principio pensó que la planta, salía espontáneamente, ¿verdad?, de la nada, y después, con mucha investigación y paciencia, él vio que salía de una semilla. Y después él investigó de dónde venía la semilla y vio que venía de una flor o de una vaina, y así fue como nació la biología, ¿verdad? Esa curiosidad del ser humano por entender los fenómenos relacionados con la vida y por describir, sobre todo, el mundo vivo que tenía a su alrededor. Claro, porque tenemos de que, por ejemplo, si don Hipócrates vivió en Grecia antigua, ¿verdad?, él no iba a describir el entorno de Norteamérica salvaje, ¿verdad?, ni de la Patagonia en Argentina, en aquellas épocas antiguas. Lógicamente, él tenía que trabajar en su entorno. Y de esta manera la biología fue predominantemente al principio una ciencia descriptiva que consistía
en hacer un largo inventario de todas las especies de plantas y animales del planeta. Eso fue los primeros tratados que se conocieron en la antigua Grecia, que después todo fue calcado por los romanos, ¿verdad? Bueno, la biología fue objeto de largas discusiones filosóficas que pretendían explicar la esencia de la vida a partir de la reflexión influida por las ideas preconcebidas de los que participaban en dichos debates. ¿Sí? En esa etapa se destaca Hipócrates, que actualmente es considerado el padre de la medicina. Y todo esto era una tertulia que ellos echaban ahí en Grecia, ¿verdad? Me imagino que después del trabajo se reunían las personas inteligentes, ¿verdad? El status quo existía ya en Grecia y se ponían a discutir sobre la vida, cómo comenzó, qué crees vos, y cada quien exponía y defendía su teoría. Teoría. Bueno, vamos a hacer esto que está aquí, les va a quedar en un PDF que va a acompañar este video. No me voy a detener mucho, nada más que presentarles una línea de tiempo en la cual se fueron dando los principales descubrimientos, ¿verdad? Entonces, siguiendo con el análisis de la diapositiva anterior, el ser humano a través del tiempo se fue apoyando cada vez más en las observaciones cuidadosas y metódicas. Oigan bien, la metodología tiene que ver mucho con la sistematización, la observación metódica de los fenómenos naturales. La biología pasó de ser una ciencia descriptiva y algunas veces subjetiva a ser una ciencia experimental y objetiva. Eso es bien importante. Fíjense bien, en un determinado momento de la historia, la biología pasa de ser descriptiva y subjetiva a ser una ciencia experimental y objetiva, de manera que se fueron cambiando viejas ideas para dar lugar a nuevas teorías. Y dentro de esos avances destaca Leonardo da Vinci, ¿sí?, por su aporte al estudio de la anatomía, nuestro querido, famoso y bien ponderado Anton Leeuwenhoek, si no me equivoco es este que está aquí, Anton von Leeuwenhoek, un holandés que era mercader de vidrios y que inventó, él era bien curioso, inventó el primer microscopio. ¿Sí? También tenemos a Roberto Hooke, que todos sabemos que él propuso que la materia está compuesta por células debido a los estudios que él hizo en algunas cuestiones en algún material como el corcho. Tenemos a Carlos Linneo, Dios me guarde, ¿verdad? Gran macizo de la biología, que es el creador de la taxonomía. Tenemos a Carlos Darwin, a Carlitos, ¿verdad?, con la teoría evolutiva. Después tenemos al macizo de la genética, al fraile Gregor Mendel, padre de la genética. Tenemos a un famoso veterinario, entre comillas, Louis Pasteur, que es el padre de la bacteriología. Tenemos a Alex Oparin, que postuló la teoría de la base de la vida. A Stanley Miller, que demostró experimentalmente el origen de la vida sobre la Tierra. Y tenemos a Francis Crick y a James Watson, que descubrieron la estructura química de los genes. Esto es de lo más importante. Y hemos llegado a que al final, a la era del genoma humano. Así, a esos pasos, se ha venido caminando. Finalmente, hacer la reflexión, ¿verdad? ¿En qué se basa la biología actual? Bueno, se basa en 3 teorías, ¿sí? En 3 teorías que son las siguientes. La teoría celular, que demuestra que todos los seres vivos están formados por células y por lo tanto dan una unidad al mundo vivo.
la teoría de la evolución, que muestra que los seres vivos que conocemos con toda su diversidad tuvieron un origen común y están emparentados entre sí. Y la teoría, finalmente, la teoría del gen. La teoría del gen. ¿Sí? Que nos muestra la base de la continuidad, de la permanencia de los caracteres hereditarios que van pasando de una generación a otra a través del DNA. Vuelvo a aclarar y repito. Estas tres teorías son propuestas por una de las tantas escuelas o corrientes biológicas. Pueden encontrar otras. Yo no estoy diciendo que esto es la piedra, escrito en piedra, como dicen en la Asamblea Legislativa. Es simplemente, ¿verdad?, un grupo de biólogos a nivel mundial que para ellos la biología actual se basa en estas tres teorías que son considerados como pilares. La teoría celular, la teoría de la evolución y la teoría del gen. Ok. Bueno, entonces estas tres teorías han permitido descubrir que todos los seres vivos tenemos en común estructuras celulares y que los procesos químicos fisiológicos son similares para mantenernos, son similares en todas las especies, que tenemos ancestros comunes, por lo que formamos una gran familia que se originó hace miles de millones de años y que todos nos reproducimos a través de los genes formados por la misma molécula de la herencia que es, ¿sí?, el ADN o DNA. Hoy en día, gracias a esas teorías podemos integrar la enorme gama de fenómenos biológicos y estudiarlos en su conjunto de manera organizada y sistemática. Bueno, continuando, a través del tiempo, lógicamente, la biología ha ido avanzando gracias al desarrollo de la tecnología, ¿sí? El diseño del microscopio, ¿sí? Cada vez más potente. El microscopio electrónico es capaz de ver ahora el núcleo, los cromosomas, puede ver el interior de las mitocondrias. Eso se llama barrido, ¿verdad? Las técnicas para estudiar las moléculas de la vida y el perfeccionamiento de las computadoras, entre otros aspectos, han sido decisivos para que esta ciencia se encuentre actualmente a la vanguardia y dé lugar a tecnologías nunca antes imaginadas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la clonación, tenemos la creación de cultivo de células madres, ¿sí? Y un montón de biotecnología, como lo que es la inseminación artificial, como lo que es los productos transgénicos, ¿verdad? Que hay una gran discusión de ellos, lo que podemos, implante de embriones, y bueno, imagínense ponerle a un tomate un gen de pescado para obtener una cáscara más gruesa y que el tomate sea más resistente a las plagas y pueda tener mayor cantidad de vida. Es increíble realmente a lo que hemos, hasta donde se ha llegado y más lo que vendrá. Bueno, vamos a hablar de unas cuestiones un poco más tristes, ¿verdad? ¿Qué es la biología en la actualidad? Y no es que la biología en la actualidad dé tristeza, no, para nada. La biología en la actualidad puede ser nuestra salvación. ¿Qué es lo que vemos en estas imágenes? Pues en estas imágenes, primero vemos en Borneo, ¿verdad?, cómo se han ido perdiendo los bosques. Miren, en el 73 y en el 2005, 2010, cómo la densidad de bosques de ese país ha ido disminuyendo. Igual aquí, este lago, pueden verlo ustedes, ¿verdad? Aquí los años, cómo se ha ido secando,
cómo la vida se está poniendo en peligro. Pueden ver aquí el mapa de Brasil con todos estos puntos, son incendios en la selva amazona, la más grande, que está siendo depredada a lo loco. Y aquí podemos ver el cambio climático, cómo ha afectado a este glacial, cómo este glacial ha ido perdiendo hielo y se ha ido derritiendo. Entonces, con el apoyo de la tecnología, hemos podido lograr la comprensión de los fenómenos tecnológicos en todos los niveles, desde el microscopio y bioquímicos hasta la imagen macroscópica de nuestro planeta, que es esta, donde podemos ver a través del satélite cómo estamos. Y así ha surgido la creciente necesidad de encontrar alternativas para disminuir el impacto ambiental producido por el ser humano. Eso es lo que está haciendo la biología en la actualidad. ¿Sí? Disminuir el impacto ambiental producido por el ser humano. ¿En qué? Bueno, en los diversos ecosistemas que nos han llevado a vivir y que de hecho lo podemos sentir hoy en día, el calentamiento global que nos causa cada vez más daño, ¿verdad? Y algunas partes del mundo ya son inhabitables, como el desierto de Atacama, que ya desde por sí, desde 1974, ahí no llueve. Por otra parte, los grandes avances de la biología molecular han permitido al ser humano no solo comprender, ¿sí? O no solo la forma en que funcionan los seres vivos, sino también la manera que estos pueden ser reprogramados genéticamente. Y ya les dije, los procesos de clonación y todos los procesos de transgenización, ¿sí? Donde tenemos animales con genes de otros animales para hacerse más resistentes o tener mayor crecimiento, ganancia de peso. Existe existe una raza de cerdos, se llama una raza de cerdos belga, que tiene un gen que los hace musculosos, súper musculosos, ¿sí? Y entonces todo eso se está reprogramando genéticamente. La biología ha cobrado una enorme importancia al punto de expresar que estamos viviendo actualmente en el siglo de la biología, debido a que los avances son muy extraordinarios en el área de genética. Los descubrimientos que han permitido controlar enfermedades que antes nos asolaban y nos mataban. Ejemplo de ello es de toda la investigación que se ha hecho para haberse creado la vacuna del COVID. Si esa vacuna no se hubiera creado, no quisiera ni pensar, más aquí en El Salvador, tan especiales que somos. Creo que todos nos hubiéramos muerto, ¿verdad? Debido a que la mayoría no respetamos las leyes de la bioseguridad y andamos actualmente, ¿verdad? Damos pena cómo hemos relajado la bioseguridad. Bueno, estamos hablando sobre la importancia, ¿verdad? Los avances extraordinarios. Y además de eso, la biología actualmente desarrolla nuevas estrategias para una mayor producción de alimentos, ya que somos muchas personas y se cultiva la misma, ya no tenemos dónde sembrar, entonces hay que buscar nuevas estrategias para una mayor producción de alimentos y desarrollar biotecnologías que faciliten la vida de la humanidad. Y en ese punto es que probablemente mi teoría es que todos terminemos consumiendo alimentos transgénicos. Sin embargo, no todo ha sido descubierto. No, todavía no. Aún hay mucho que hacer, ya que la biología tiene como reto a la naturaleza. Y la naturaleza es prodigia, es vasta y está en constante evolución. Bueno, vamos a hablar rápidamente de lo que son las ramas de la biología. ¿Sí? Y vamos a ver, primeramente, la etología, que estudia el carácter y comportamiento. La micología, que estudia los hongos. La anatomía, que estudia órganos, aparatos y sistemas.
la embriología, que estudia el desarrollo del embrión, la zoología, que estudia los animales, la bacteriología, lógicamente, estudia las bacterias, la ecología, la interacción entre los seres vivos y su medio ambiente, la ingeniería genética, que estudia los organismos, productos y productos transgénicos, la evolución, que estudia el origen y los cambios de las especies, la histología, que estudia los tejidos, la virología, que estudia los virus, la paleontología, que estudia los fósiles, la ficología, que estudia las algas, la genética, que estudia la variación y la herencia, la protozoología, sí, lógicamente estudia los protozoarios, la taxonomía, que estudia los seres vivos, y que ahí tenemos al señor Linneo, que fue el que se sacó de la manga ese as, y tenemos la fisiología, que estudia la función de los organismos vivos, y finalmente tenemos la botánica, que estudia las plantas. Vea que esta cosa seria. Y tenemos unas ciencias auxiliares que ayudan a la biología. O sea, son auxiliares. Se relacionan de alguna manera con la biología. Y en primer lugar tenemos la etología, ¿verdad?, que estudia el carácter y el comportamiento humano, las matemáticas, que estudia las estadísticas, las probabilidades, los porcentajes, etc. La ciencia y salud, que previene y remedia los problemas de salud, la ética, que estudia los principios y valores de conducta, la sociología, las leyes y fenómenos sociales, ¿sí?, la historia, que es tan importante, que aporta datos que contribuyen al estudio de la biología, la física, que estudia la relación materia-energía, la química, cambios y reacciones de la materia viva, la geografía, el origen, estructura y evolución de la Tierra, la lógica, que lógicamente estudia las bases para el razonamiento científico, que es bien importante y que va a ser lo que sigue. Tenemos la antropología, al hombre y las variaciones genéticas. La astrofísica, que estudia el origen y la evolución en la materia en el universo. Y finalmente la astrofísica, que estudia el origen y la evolución en la materia en el universo. ¿Ya? Cosa seria. Ok. Permítanme. Como considero que este video nos ha salido muy grande, por aquí nos vamos a quedar y dentro de un momento voy a colgar la continuación, que sería esta, la noción de ciencia como proceso de construcción del conocimiento. Entramos a la parte de la biología como ciencia. Entonces, por aquí nos vamos a quedar. Espero que haya sido de su agrado este video, ¿verdad? Que me ha costado mucho, pero ha sido muy, muy colorido, muy bonito, y cualquier cosa, espero sus comentarios. Muchísimas gracias. Visiten y suscríbanse a mi canal de YouTube. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo video.